Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga en este día domingo, que es el día del Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y este mensaje lo he titulado Dios quiere bendecirnos. Escuchen lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 6. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gab, y el muro de Gabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Hermanos, la juventud siempre ha tenido valiosas virtudes. La historia nos habla de grandes proezas de hombres y mujeres jóvenes. Actualmente, muchos jóvenes y señoritas, pero también personas adultas, se preparan en las universidades para posteriormente enfrentar la vida ante un mundo cada vez más cambiante y difícil. Bien hacen los jóvenes y señoritas en prepararse, como también los adultos. Deben seguir estudiando, deben seguir preparándose, pero también quiero aconsejarles en esta hora lo siguiente: que se den un tiempo y hagan lo que hizo Uzías, rey de Judá, que a sus 16 años de edad decidió vivir rectamente delante de Dios. Escuche nuevamente lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. La palabra recto significa justo, severo y firme en sus resoluciones. Ahora bien, ¿qué hizo Uzías para vivir rectamente? Vamos a verlo en Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Primero, persistió en buscar a Dios. Segundo, escuchó y aprendió de Zacarías, que era entendido en visiones de Dios. Tercero, fue un buen administrador. Estas tres acciones fueron primordiales en la vida de Uzías, las cuales le llevaron a tener grandes logros en su país, prosperidad personal y vivir rectamente a los ojos de Dios. Vamos a analizar cada una de estas acciones que realizó el rey Uzías
con las que logró grandes éxitos para su vida y para su pueblo de Judá. Primero, persistió en buscar a Dios. Es muy importante para la vida de todos los seres humanos que crean en Dios y lo busquen con todo su corazón. No es suficiente el estudio secular, hace falta más para estar completos y seguros. Es la búsqueda de Dios. El hombre sin Dios no es nada. Solo Dios llena por completo nuestro ser y nos ayuda en la realización de nuestros proyectos de vida. Buscando a Dios, el ser humano asegura su porvenir, su bienestar en esta tierra y la vida eterna al morir. Pero algunos se preguntarán, ¿cómo puedo buscar a Dios? Lo primero que deben hacer es creer en Dios por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesucristo dijo lo siguiente: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Después de creer, deben estudiar la palabra de Dios, es decir, la Biblia. En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39, Jesucristo mandó estudiar la Biblia. Dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al estudiar la palabra de Dios, conoceremos la voluntad de Dios para nosotros. Otra manera de buscar a Dios es orando. Una y otra vez, Dios y su Hijo Jesucristo nos exhortan a orar. A través del profeta Jeremías, Dios nos dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo puedes leer en Jeremías 33:3. Y Jesucristo dijo también: velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo puedes leer en Mateo 26:41. La oración, mis hermanos y amigos, es hablar con Dios de manera espontánea. Y oigan todo lo que hace la oración. La oración nos da confianza, consuelo y seguridad para seguir adelante con la confianza de que todo saldrá bien. Debemos orar para pedirle a Dios consejo, dirección y sabiduría para las decisiones que tomamos cada día de nuestra vida. Debemos orar para pedir protección
ya que los tiempos que vivimos son malos. Debemos orar para que seamos librados de toda tentación, porque nuestra carne es débil, como ya lo leímos anteriormente. Debemos orar para interceder por otras personas, incluso por nuestros gobernantes y por todos los hombres por igual. Debemos orar también por la paz de nuestro mundo y debemos orar para alabar y exaltar a Dios y darle gracias por todo lo que nos da, incluyendo la vida. Hay mucho por lo cual debemos orar. Te invito a que ores continuamente. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Una tercera manera de buscar a Dios es asistiendo al templo. Hay personas que dicen que ellos no necesitan asistir a un templo para buscar a Dios. Sin embargo, después de salir de Egipto, Dios le pidió a Moisés que le hiciera un santuario. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 25:8. Escuchen lo que dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Más adelante, y ya habitando la tierra prometida, Dios le dijo a David que su hijo Salomón edificaría su casa. Escuchen lo que dice primero de Crónicas 28:6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Como ven, Dios ha mandado a edificar los templos para que los que creen en Él se reúnan y lo alaben, lo honren y lo adoren. Ahora escuchen lo que dijo Jesús del templo. Lo puedes ver en Mateo 21:13. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y Dios le dijo a David lo siguiente: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo puedes leer en el Salmo 133:3. Esto no quiere decir que Dios no nos escuche o no nos vea cuando lo alabamos en nuestra casa o en cualquier otro lugar. Claro que sí nos ve y nos escucha, pero Dios ha establecido un lugar de reunión y ese es el templo. En conclusión, para buscar a Dios se debe estudiar la Biblia, se debe orar y se debe asistir al templo. Lo segundo que hizo Uzías fue que aprendió de Zacarías. Nadie puede decir que lo sabe todo. Siempre hay algo nuevo para aprender. Más aún cuando se vive apenas la adolescencia. Uzías apenas tenía 16 años. Y entonces sabía que le faltaba conocimiento, le faltaba mucho que aprender para gobernar a un gran pueblo. Uzías aceptó ser instruido por Zacarías, quien era entendido en visiones de Dios. Uzías aprendió quién era Dios, cómo era Dios, cómo habla Dios, cómo se debe dirigir a Dios, qué quiere Dios del hombre, cómo se debe obedecer a Dios, cómo se debe servir a Dios,
cómo se debe respetar a Dios y muchas otras enseñanzas más que aprendió de Zacarías. El domingo pasado les decía que muchas personas le sirven a Dios a su manera, como ellos quieren, pero viven haciendo lo malo. Son irreverentes a Dios y no obedecen los mandamientos que Dios nos ha dejado para que nos vaya bien. La causa de que viven desobedeciendo a Dios es porque nunca fueron instruidos o porque nunca se han dejado instruir. El rey Uzías no quiso ser el hazme reír de todo el pueblo de Judá. No quiso ser señalado como un neófito y sobre todo no quiso perecer por falta de conocimiento. Así es que Uzías estudió y aprendió para servir lo mejor posible a Dios y a su pueblo. Los invito a escuchar lo que dice Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, los invito a tener la disposición y el deseo de aprender más de Dios y de su Hijo Jesucristo. Lean más la Biblia, escuchen a otras personas y aprendan de ellos. Lean y estudien otros libros que les ayuden a adquirir conocimiento. Entre más preparados estemos, le serviremos mejor a Dios y a nuestro prójimo. Lo tercero que hizo el rey Uzías fue ser un fiel administrador. El deseo de Dios es bendecirnos y lo hace cuando el hombre lo busca, lo ama y lo obedece de corazón. Escuchen lo que dijo Jesucristo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy vemos a muchas personas bien preparadas, con grandes estudios universitarios, y sin embargo les cuesta muchísimo salir adelante. Les cuesta muchísimo salir triunfadores en esta vida. Y muchas veces no tienen trabajo. Y por consiguiente no alcanzan a ver sus metas cumplidas y sus sueños son truncados. Pero Dios quiere bendecirnos. Él es el dueño del oro y de la plata. Dios quiere hacernos realidad nuestros sueños y proyectos de vida. Escuchen lo siguiente, hermanos. La prosperidad está relacionada con la fidelidad y la obediencia. Y Dios nos invita a que le demos el diezmo, la ofrenda y las primicias para que Él abra las ventanas de los cielos y nos bendiga hasta que sobreabunde. Escuchen lo que dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere darnos muchas bendiciones, mis hermanos,
pero quiere que nos quitemos el egoísmo de nuestro corazón y lo obedezcamos. El dinero se puede convertir en un mal para tu vida espiritual cuando no se obedece a Dios. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, debemos ser fieles a Dios con nuestros dineros, debemos darle lo que Él nos pide y así seremos bendecidos por Dios. Por último, debemos administrar con temor y sabiduría de Dios lo que Él nos da. No lo debemos malgastar o no debemos hacer mal uso de Él. En esto consistió que Dios prosperara al rey Usías. Creo sinceramente que si practicamos nosotros fielmente estas tres acciones que realizó Usías en su vida, nos irá bien a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Que Dios los bendiga y los guarde y que sigamos creyéndole a Dios. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a tener la oración por todos los que cumplieron un aniversario más en su vida. Pero antes quiero decirles lo siguiente. A través de las noticias estamos escuchando que el próximo lunes muchas empresas regresarán a sus actividades. Muchas personas, por consiguiente, regresarán a su trabajo. Sin embargo, todavía no recibimos indicaciones de nuestro obispo y por lo tanto, pues estamos en espera de que nos indiquen cuándo se va a reabrir el templo. Así es que tengan calma y en cuanto nos diga nuestro obispo, inmediatamente yo les envío la información. Ahora sí, mis hermanos, vamos a orar por los aniversarios que en esta semana se tuvieron. Inclinemos nuestro rostro y lloremos. Te damos muchas gracias, buen Padre Celestial, por mis hermanos y hermanas que por tu misericordia y bondad cumplieron un año más de vida en esta semana que terminamos. Gracias, Padre, porque tu amor es tan grande y maravilloso que nos sigues dando vida. Y como lo he dicho en otras ocasiones, siempre hay gozo, hay felicidad en los hermanos, en las familias, que algún integrante de ellas cumple un año más de vida. Señor, oramos para que tú los bendigas, para que tú les sigas ayudando en su diario andar y que todas las cosas que ellos anhelan, tú se las hagas realidad. Gracias, Señor, porque siendo tú el dador de la vida, siempre será bueno acercarnos a ti y ser agradecidos. Que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.